¿Sabías que estuvimos a punto de desaparecer al menos 5 veces? No te preocupes, porque por alguna razón seguimos aquí, pero tenemos muchas historias locas para contar. Desde pandemias que barrieron con poblaciones enteras, hasta volcanes que transformaron veranos en inviernos, pasando por apocalipsis nucleares y hasta ataques espaciales que casi parecían sacados de una película de ciencia ficción. La humanidad ha demostrado ser el equivalente histórico de un personaje que siempre sobrevive en una película de terror. En 1918, el mundo apenas empezaba a recuperarse del caos de la Primera Guerra Mundial, cuando la naturaleza decidió que no había tenido suficiente. La gripe española llegó como un recordatorio de que los virus no necesitan soldados para devastar el planeta. En menos de 2 años, infectó a aproximadamente 1/3 de la población mundial, es decir, más de 500 millones de personas. Ahora, imagínate esto. No había vacunas, no había Netflix y nadie sabía lo que era distanciamiento social. La gente seguía reuniéndose, estrechando manos y básicamente respirando encima de los demás como si nada. Resultado, 50 millones de personas murieron. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi como si la población de España entera desapareciera. Y lo peor es que esto sucedió justo después de una guerra mundial. Si pensabas que la gente estaba cansada de la muerte y el caos, la gripe española demostró que la naturaleza no toma descansos. La enfermedad no discriminaba. Jóvenes, adultos, ricos, pobres, todos eran objetivos. En algunos lugares, la vida cotidiana simplemente dejó de existir. No había funerales suficientes y la gente terminaba enterrando a sus muertos en fosas comunes. ¿Sabes lo más irónico? Los médicos de la época recomendaban cosas como evitar el aire fresco y comer más cebolla para prevenir la gripe. Spoiler, eso no funcionó. Pero ¿quién podía culparlos? Estaban enfrentando algo que ni siquiera entendían del todo. Si piensas que las mascarillas y las restricciones de 2020 eran molestas, imagínate vivir esta pandemia sin acceso a información fiable ni opciones de entretenimiento. No había maratones de series ni memes para pasar el tiempo, solo el miedo constante de no saber si tú o tu familia serían los siguientes. Es un milagro que la humanidad sobreviviera a esto, no gracias a la ciencia, sino más bien a la suerte y la inmunidad natural. Pero la gripe española nos dejó una gran lección. Los virus no son solo pequeños bichos molestos, son capaces de paralizar el mundo entero. ¿Estamos mejor preparados hoy? ¿Quién sabe? Lo único cierto es que sobrevivimos a esa pandemia, pero desde luego no ha sido la peor. En 1815, la Tierra decidió que no era suficiente con tormentas, guerras y enfermedades. El volcán Tambora en Indonesia hizo su gran entrada al escenario mundial con una erupción tan masiva que transformó el clima de todo el planeta. Si pensabas que un mal día era quedarte atrapado en el tráfico, espera a escuchar esto. La erupción de Tambora fue la más poderosa registrada en la historia moderna. Lanzó al cielo una cantidad de ceniza tan descomunal que bloqueó la luz solar y sumió al mundo en un año sin verano. Ahora, para algunos, esto podría sonar como un escape refrescante del calor, pero no, este verano vino con temperaturas gélidas, nevadas fuera de temporada y lo peor, cosechas fallidas en todo el mundo. Europa y América del Norte fueron particularmente golpeadas, la comida escaseaba, los precios del pan se dispararon y las familias luchaban por sobrevivir. En Suiza, hubo un verano tan frío que inspiró a Mary Shelley a escribir Frankenstein, porque al parecer no había mucho más que hacer aparte de congelarse y ser creativo. Mientras tanto, en otros lugares,
Las personas simplemente se enfrentaban al hambre y a una desesperación creciente. Pero no todo fue desolación. Bueno, en realidad sí lo fue, pero al menos Tambora dejó algo hermoso: las puestas de sol más impresionantes jamás vistas. Gracias a la ceniza volcánica en la atmósfera, los cielos se pintaron con tonos anaranjados y rojos tan intensos que inspiraron pinturas y poemas de la época. Una vista espectacular si podías ignorar el hecho de que probablemente estabas muriendo de hambre. Tambora nos enseñó una dura lección. Cuando la tierra decide desatar su furia, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Ahora imagina esto: estás viviendo hace 74,000 años, cuando la humanidad aún estaba en pañales, literalmente. Somos un pequeño grupo de cazadores-recolectores que apenas empieza a entender cómo funciona el mundo. Todo parece ir bien, hasta que la Tierra decide que es hora de apretar el botón de reinicio. El supervolcán Toba, ubicado en lo que hoy es Indonesia, entró en erupción con una fuerza tan descomunal que cubrió el cielo de cenizas durante años, no semanas ni meses, años. La explosión liberó aproximadamente 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico, suficientes para enterrar ciudades modernas bajo una capa de ceniza. La atmósfera quedó saturada con tanto polvo que la luz del sol apenas llegaba a la superficie, provocando una caída drástica de las temperaturas globales. Lo que siguió fue un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Acompañado de siglos de enfriamiento climático. Los científicos estiman que la humanidad quedó limitada a entre 3,000 y 10,000 individuos. Eso es más o menos el tamaño de un concierto pequeño. Si hubieras estado allí, probablemente habrías conocido personalmente a todos los humanos que existían en ese momento. Aunque claro, las conversaciones habrían sido algo limitadas, dado que el idioma aún estaba en desarrollo. Pero lo más impactante de esta historia es que sobrevivimos. A pesar de estar al borde de la extinción, los humanos lograron encontrar formas de adaptarse. Es posible que gracias a este evento, nuestros ancestros desarrollaran habilidades para colaborar y compartir recursos, sentando las bases de la cooperación humana moderna. La erupción de Toba no solo casi nos elimina, sino que también cambió el curso de nuestra evolución. Pero aún queda la historia más loca de todas. Avancemos rápidamente hasta el siglo XX. Una era en la que la humanidad finalmente logró algo que la naturaleza llevaba milenios intentando: su propia destrucción. Con la invención de las armas nucleares, el riesgo de extinción pasó de ser un tema de erupciones volcánicas y pandemias a un simple presionar de botones. La Guerra Fría fue el escenario perfecto para esta nueva amenaza. Dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, jugaron un peligroso juego de quién tiene más armas durante décadas. Era como un duelo del oeste, pero en lugar de pistolas, había misiles capaces de destruir ciudades enteras en segundos. Ambos bandos acumulaban arsenales suficientes para destruir el planeta varias veces. Como si una vez no fuera suficiente, el momento más crítico llegó en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba. Durante 13 días, el mundo entero contuvo el aliento mientras los líderes de ambas naciones debatían si iban a apretar el gran botón rojo. Todo comenzó cuando Estados Unidos descubrió misiles soviéticos instalados en Cuba, a solo 150 kilómetros de sus costas. La tensión era tan alta que cualquier error humano podía desencadenar una guerra nuclear. Sin embargo, el evento que realmente nos puso al borde del apocalipsis ocurrió en 1983. Durante un periodo de alta tensión, un radar soviético detectó lo que parecía ser un ataque con misiles nucleares desde Estados Unidos. La lógica dictaba que debían contraatacar de inmediato, pero un hombre, Stanislav Petrov, decidió que era mejor esperar. Su razonamiento
esto debe ser un error. Y tenía razón, el radar había fallado. Si Petrov hubiera seguido el protocolo, no estaríamos aquí hablando de esto. Este periodo oscuro de la historia nos dejó muchas lecciones. La principal, a veces la calma y el sentido común de una sola persona pueden salvar al mundo. Pero también nos mostró lo frágil que es nuestra supervivencia cuando todo depende de decisiones humanas y sistemas tecnológicos propensos a errores. Aunque la amenaza nuclear sigue presente, el legado de la Guerra Fría es un recordatorio de que, por muy avanzados que seamos, a veces somos nuestros peores enemigos. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado innumerables amenazas que podrían haber borrado nuestra existencia. Desde pandemias devastadoras hasta explosiones volcánicas capaces de cubrir al mundo en cenizas. Y pasando por el apocalipsis nuclear que nosotros mismos inventamos, está claro que sobrevivir no ha sido fácil. Pero aquí estamos contando la historia. ¿Qué podemos aprender de estos eventos? Primero, que la naturaleza no hace excepciones ni se detiene a preguntarnos si estamos listos. Las pandemias, los desastres climáticos y las catástrofes espaciales llegan sin previo aviso. Segundo, que nuestra propia ambición, como lo demuestra la amenaza nuclear, puede ser tan peligrosa como cualquier supervolcán o virus. Si llegaste hasta aquí, te agradezco tu tiempo. Dale like, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de lo increíblemente resiliente que es la humanidad. Y recuerda, incluso cuando parece que todo está perdido, la historia demuestra que siempre encontramos una manera de seguir adelante.